A veces no me acuerdo. Pues, Buena tarde a tothom, buenas tardes a todos y a todos y bueno, contenta de compartir de nuevo este espacio de debate y de reflexión sobre la obra de Katsumi Mamine. Hoy será María Jesús de los Reyes Manzano, quien, supongo que a todos os ha llegado el texto que vamos a debatir hoy y que nos mandó María Jesús, y si habéis tenido la ocasión de leerlo, es de la obra Seitai, una nueva comprensión de la naturaleza humana. Y realmente es un texto muy, muy corto, pero realmente muy denso. O sea, es capaz de tocar los diferentes puntos y aspectos del Seitai. Y entonces cuando María Jesús nos mandó el texto, le sugerimos, o le preguntamos, mejor dicho, por qué había elegido este texto, y nos mandó una serie de párrafos, unos 5 o 6, en los cuales ella, cómo reflexionaba sobre ello, ¿no? Entonces, pensamos que sería interesante hoy, y algo que cruixeix, ¿no? Que cruje. Sí, hace ruido. Yo, sí. perdón. Perdón. Y entonces pensamos que sería interesante, dado que puede dar mucho de sí este texto, que por ejemplo lo que podríamos hacer, o que podía hacer, es por párrafos, ella fuera de alguna manera, apuntando qué le sugería cada uno, ¿no? Y el porqué de esa reflexión o de ese pensamiento. Entonces, si te parece, María Jesús, te damos paso ya directamente, lees ese texto completo y a partir de ahí, párrafo por párrafo, vamos dando paso al debate y a la reflexión un poco entre todos. ¿Os parece? Pues adelante, compañera. Bueno, no sé si tenéis todas el texto o se puede compartir ahora en la pantalla de... Sí, lo tenemos, María Jesús. Vale. No sé si lo pongo más grande. Sí, sería bueno, sí. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Eso es. Pues es extracto de la obra, como decía Marta, Seitai, una nueva comprensión de la naturaleza humana, página 317. En realidad es una nota ya a final del libro, o sea, está fuera de todos los capítulos, fuera de la obra en sí, y es como una reflexión, simplemente un texto que plasmó ahí Katsumi justo al final de esta obra. Entonces, yo lo voy a leer desde aquí, desde mi propio portátil. Dice así: nos sobran los maestros, los consejos, las técnicas y sus manipulaciones, porque lo primero que aún nos hace falta es observar y comprender mejor de manera más respetuosa y ajustada a su realidad natural, nuestra propia naturaleza humana. Esta es la gran obra en la que ha culminado la evolución de las especies. En su manifestación espontánea se encuentran asociados tanto lo psíquico como lo orgánico, el consciente como el no consciente, en una realidad indivisible, original y distinta en cada ser humano. Katsue Nundo y Yuki son una de sus espontáneas manifestaciones, que nos permiten sentir su particular naturaleza y comprenderla vivencialmente. Al mismo tiempo, nos facilitan la disminución de la tensión parcial excesiva que ha ido acumulando, junto con la recuperación de su vigorosa capacidad vital. El descubrimiento de la Osei y de su esquema o estructura es simplemente un resultado de la grandeza de esta enseñanza que hemos aprendido. Katsumi Mamine Miwe, Barcelona, 2 de enero de 2007. Así que sí, que es denso.
A ver, este ruido que se oye, disculpar, que se oye de fondo, quizás estaría bien poner, silenciar los micros, ¿no? Ya, lo que pasa que para el debate tenemos que tenerlos, bueno, Sí, de momento para escuchar a María Jesús, al no. menos para escuchar el texto y tal, sí, porque es que si no... Vale. Vale, entonces en un primer momento yo elegí este texto, o sea, yo estoy muy en contacto con este texto porque realizo talleres de aplicaciones de las prácticas del Seitai a las artes del movimiento y otras artes escénicas. Entonces, yo quería, cuando trabajo con estas prácticas del Seitai, con sus aplicaciones a otros ámbitos, quería que fueran las propias palabras de Katsumi las que hablaran y no una interpretación mía de su trabajo, por lo menos cuando hablaba de las prácticas en sí. Y me parecía que era un muy buen resumen que ofrece con mucha concreción una guía orientativa sobre los conceptos básicos de esta cultura de vida y salud, ¿no? Y también pues ahora elegí este texto porque sigue siempre presente, que no para de aportarme reflexiones en base a estas prácticas. Y por ejemplo, en un principio, por el origen del texto en sí, o sea, en el inicio del texto en sí, dice, nos sobran los maestros, los consejos, las técnicas y sus manipulaciones, porque lo primero que aún nos hace falta es observar y comprender mejor, de manera más respetuosa y ajustada a su realidad natural, nuestra propia naturaleza humana. Eso a mí, que yo creo que es de lo que se trata en estas sesiones, por lo que he ido observando en este tiempo, es a una serie de cuestionamientos, ¿no? Y en este caso, pues a mí esta parte me lleva a cuestionarme, por un lado, qué transmito cuando doy información verbal, cuando transmito, cuando hablo sobre las distintas prácticas de Seitai. Aquí no, como hemos hablado otras veces, no se trata ya de dar respuesta a estas preguntas, sino de lanzarlas y pues precisamente de compartir a lo mejor estas reflexiones en sí, estos cuestionamientos en sí. Entonces, de este párrafo me venía esto, ¿no? De cómo estoy nombrando yo, qué información estoy dando sobre las prácticas, cuando las nombro, cuando las defino. Y porque esta información sobre observar, comprender de manera respetuosa, y luego de ahí me viene la reflexión de cómo son mis prácticas, cómo practico. Hay ausencia de expectativas, de manipulación. Y este primer párrafo, que es como hemos hoy presentado este texto, pues de este párrafo me venían estas reflexiones, estos más bien cuestionamientos. Y bienvenidos son cualquier otro pregunta o reflexión, si las hay. Por favor, ¿podrías volver a decir que en este momento en donde nos estamos centrando? Sí, en el primer apartado, o sea, nada más que empezamos a leer, en este texto dicen, nos sobran los maestros, los consejos, las técnicas y sus manipulaciones, porque lo primero que aún nos hace falta es observar y comprender mejor, de manera más respetuosa y ajustada a su realidad natural, nuestra propia naturaleza humana. O sea, es que eso ya es. Sí, sí, sí. Es tanto. A mí me lleva muchas reflexiones de experiencias personales y demás, ¿no? Pero la reflexión sobre el texto es esta, ¿no? De, ostras,
Nos sobran los maestros, los consejos, las técnicas, y es eso, ¿no? Cuando me dispongo a estar delante de un grupo al que transmitir esa información de qué es la práctica, una pequeña introducción oral, ¿no? ¿Cómo comparto esto? ¿Cómo lo nombro? Mira, de entrada ya cuando te leo, lo primero que me sugiere, primero, es un gran respeto por tu parte. O sea, de entrada, tener la capacidad cuando en este caso, Katsumi nos hace esta reflexión, el parar y decir qué estoy haciendo yo, ya apunta buenas maneras. O sea, decir, bueno, voy a ir con respeto, exactamente qué hago, qué voy a hacer, y nos podremos equivocar seguro. Pero de entrada, como el cuidar o atender, el intentar hacerlo de la mejor manera, eso ya ayuda. Luego, yo aquí vería 3 puntos importantes. Una, este respeto por lo que estoy leyendo y por lo que quiero comunicar. 2, estamos muy acostumbrados en general, la mayoría de disciplinas atienden a una manera de hacer correcta o incorrecta, y en cambio Seitai siempre te habla de esa observación. Bueno, por eso dice, cuando habla de maestro, nosotros somos nuestros propios maestros, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera al inicio tenemos que comunicar algo, y algo importante, y porque la gente no lo conoce, ¿no? Entonces aquí supongo que ir tirando el hilo acabaríamos con nuestro gran concepto o nuestra gran observación, que es la observación del movimiento espontáneo. Ahí, bueno, a mí me sirve, finalmente, cuando hablamos de respeto por la naturaleza humana, hablamos de esa observación profunda de nuestra propia complejidad. Finalmente lo que observamos es cómo se expresa la vida, cómo se expresa el movimiento en cada uno de nosotros, ¿no? Pues partiendo de ahí, poco a poco es ir abriendo camino, y que, bueno, que la persona pregunte y haga, pero finalmente esa sencillez que está... Dime, María. Sí, como que en lugar de los maestros, de los consejos, de las técnicas y demás, ahí Katsumi hace referencia y pone el centro en la observación, como tú dices, de la naturaleza, de la propia naturaleza humana. Y esa cosa también que él decide entrecomillar naturaleza. También es grande, ¿no? Como salir de lo externo, de que de fuera y de una manera directiva, ¿no?, te digan otros, y mira que hay prácticas sanísimas y que a mí me han hecho mucho bien y todo, y profesoras buenísimas y todo, ¿no? Pero tienen esa naturaleza, la práctica tiene esa unidireccionalidad, ¿no? De yo te digo cuál es la práctica y la manera adecuada y la técnica y las adaptaciones de la técnica y todo lo que haga falta, ¿no? Y cuanto más adaptada la técnica a cada caso más particular, pues mejor, y todo esto. Pero cuando Katsumi quita todo esto y dice, es que lo que nos falta es la propia naturaleza de cada uno, y sentarte a observar y comprender desde la observación. Y dice, de manera más respetuosa y ajustada a su realidad. Es que ahí ya te vas hacia te marchas. Te quita todas las tonterías. Y a mí también lo que me llama más la atención siempre de Katsumi es cuando él dice cómo lo de observar la naturaleza humana antes de decir nada. O sea, de observar mucho para poder decir algo a partir de lo que se ha observado, pero la observación tiene que ser muy ajustada, muy rigurosa, ¿no?, muy fina, para poder decir algo. Siempre hay una precipitación, ¿no?, como una necesidad de expresar y de decir esto o aquello, sin antes haber tenido la suficiente calma para haber escuchado, observado,
comprendido y con esto solo tenemos ya un trabajo muy importante. Antes de hacer este trabajo de observación, de comprensión, la humanidad, ¿no? Ha habido siempre una precipitación para querer manipular la naturaleza humana en lugar de conocerla, con lo difícil que es llegar a conocerla. Y eso es lo que nos podría guiar para todo lo demás, porque al final la vida es más inteligente que la inteligencia humana, ¿no? O sea, este gran respeto por, caramba, estamos vivos y eso es maravilloso y eso es, qué complejidad, qué dificultad, cómo somos los humanos, la diferencia, ¿no?, entre nosotros, qué hay de común. Todo eso se pasa un poco por encima y luego se intenta manipular, se intenta cambiar. Pues ahora esto tiene que ser de otra manera antes de manifestar un gran respeto y sobre todo de asegurar que lo has entendido, que has observado, que has entendido bien. Y, perdón, Sí. a colación de lo que dice María Sinta, muy importante es, y ya en el ámbito ya de la pura comunicación, es que Seitai, en este caso Katsumi, que ha ordenado todo el lenguaje de Noguchi, la gran aportación de nuevos conceptos de observación de la naturaleza humana. Es decir, y lo hablamos esta mañana con María Sinta, si no hay lenguaje, no hay reflexión. O sea, si no hay lenguaje, no hay pensamiento, y si no hay pensamiento, no hay reflexión. Entonces, no se había reflexionado nunca sobre ese conjunto a observar, ¿no? Y esas prácticas que nos ayudan a ello. Este es el gran legado, ¿no? Yo creo que un poco la función de estar aquí y ya dando por hecho, y lo comentábamos esta mañana con María Sinta, de la gran importancia de las prácticas del Seitai, es que van acompañadas de un conocimiento que a lo largo de 40 años Katsumi se ha dedicado a trabajar horas y horas. Y gracias a ese lenguaje puede establecer un puente entre el mundo empírico y el mundo del conocimiento, ¿no? Y yo creo que no debemos abandonar nunca esta observación, ¿no? Esta aportación, ¿no? Y también la metodología, la manera de hacerlo. Eso. Porque es verdad que en el mundo científico siempre predomina la observación para el análisis, ¿no? Pero es verdad que hay una tendencia excesiva, o sea, como esa prisa que decía Cinta, ¿no? De vamos a definir, vamos a ponerle la palabra porque así ya lo tengo entendido y así ya lo tengo concretado y así ya lo puedo transmitir y así ya lo puedo, ya puedo firmar el artículo, ¿no?, del estudio. Entonces, pararte y estar 40 años para definir palabras que te puedan ayudar a todo un trabajo de observación, de continuo de observación, y que esa sea la base, la observación antes que la definición, porque si no se van a unos absolutismos, ¿no?, donde la psique se separa del organismo y de la realidad vital. Y a mí lo que bueno, pues si queréis pasamos, seguimos. Perdón, solo quería decir una cosita que me ha parecido muy contundente, lo de nos sobran, ¿no? Hace una entrada muy fuerte, ¿no? Hace una entrada muy contundente, ¿no? Nos sobran los maestros, ¿no? Nos sobran, ¿no? Es algo como que él se posiciona y además está como un poco enfadado, ¿no? Como, ya está bien, ¿no? Nos sobra todo esto. Porque no hay humildad, ¿no? No hay humildad, no hay modestia ante la grandeza de la naturaleza de la vida, y todo el mundo quiere, yo sé esto, yo sé lo otro, ¿no? Yo sé mucho y por eso lo voy a cambiar, lo voy a manipular, ¿no? O dentro de una observación, pero esa observación al final me lleva a una manipulación, en vez de un respeto de lo que estoy observando, y a posicionarme en un lugar en el que realmente yo soy la continua aprendiz de aquello que estoy observando, porque está vivo y cambiante, continuo. Es que este texto es...
Sí, sí. Y, bueno, y tenemos en cuenta también que Katsumi era el primero que no quería que se le llamara maestro. O sea, siempre decía maestro era Noguchi, pero yo no. ¿Y los demás qué opináis? Pues un poco lo que estáis diciendo, desde la palabra respeto, que me ha parecido fundamental. Yo lo que veo es esa, la pluralidad que hay en el mundo de maestros, técnicas y maneras frente a una cosa muy sencilla y muy profunda, que es la naturaleza humana. El ser humano está vivo y se manifiesta. Y manifiesta todo, sus preocupaciones, sus dolores, si los tiene, su alegría, su forma de vivir. Entonces, es como si, yo creo que muchas veces al vivir y al mirarnos unos a otros, miras más todas las manifestaciones, pero no como manifestaciones de un ser vivo, sino como cositas aisladas, anécdotas. Mira, este está de mal humor, este está de buen humor, este ahora está triste, este ahora está no sé qué, a este le duele la cabeza y a este le duele la columna, y a este no sé qué. Y todos son parcialidades, pero no hay nada global, auténtico, profundo en él, que decir, ¿cómo está este ser humano ahora viviendo? Está vivo y está viviendo. Entonces yo creo que esa profundidad, que es difícil ponerla en palabras, como decía María Jesús, es muy difícil para decirla a un grupo y pasar esta información, pero en el fondo yo creo que todos lo entendemos, es decir, parar de las circunstancias externas, parar de todo eso externo y pensemos en la profundidad de una vida desarrollándose a sí misma y expresándose a sí misma. Y entonces quizá podamos contactar unos con otros desde nuestra vida profunda a la vida profunda del otro. No sé, más o menos por ahí ando. María Jesús, ¿qué te parece? ¿Quieres plantear un paso Sí, más? a mí pasamos, si quieres, o sea, esta parte del texto también me lleva a mí a reflexionar si yo en mis prácticas tengo esa ausencia de manipulación, ¿no? Que a veces como, que ahora también es un análisis, una reflexión, perdón, que me lleva a otras partes del texto, ¿no? Hay ese cuestionamiento sobre la manipulación en la propia práctica, ¿no? Porque hay una consecuencia de una, como dice al final el texto, ¿no? Eliminamos tensión excesiva y se recupera la vitalidad. Pero eso es una consecuencia, pero a veces, entonces, eso se me pone a mí como golosina y a veces me descubro en esa cosa de decir, ay, esto, es que me hace falta en verdad, estoy como de, ¿sabes? Y en esta reflexión de cómo son mis prácticas, ¿no? Si hay esa ausencia de expectativas o de manipulación. Porque luego sigue en el siguiente párrafo y dice, habla de esto, ¿no? Que lo que nos hace falta es observar y comprender mejor, de manera más respetuosa y ajustada a su realidad natural, nuestra propia naturaleza humana, en una realidad indivisible, original y distinta en cada ser humano, que es un poco lo que comentaba Maite también, ¿no? De que cada experiencia vital que se está desarrollando en su totalidad, en lo parcial. Y ahí yo me paro a reflexionar esto, ¿no? Que cómo experimento esa realidad indivisible, consciente, no consciente, psíquico, orgánico. Y también a la hora de estar frente a un grupo, esta información de que cada ser humano tenga una realidad propia.
su propia experiencia, su propia naturaleza humana. Eso, Que tengo la sensación de que estoy hablando mucho, perdón. no. Tú eres la que lleva el texto y la participación, ¿no? En este caso, no sé, claro, una cosa es decirlo, una cosa es de hablar de lo indivisible. Y la otra, pues sí, como decía Maite, como tú decías ahora, otra es captarlo. Captarlo y captarlo en cada situación, que es lo importante de la vida de esta persona o cómo se manifiesta en su conjunto en cada momento, en la actividad o en lo que estemos haciendo, compartiendo, ¿no? Eso no es fácil. No es fácil ni en situación de Yuki y de Kachogen, ni tampoco en las otras cosas de la vida, ¿no? No es fácil captar esto, ni con las personas más cercanas casi. No es fácil tenerlo en cuenta en cada momento, ¿no? Como... ¿Puedo decir algo? Claro, sí, Jordi. Hola. Cuando decimos yo, nos estamos refiriendo, en realidad es nuestra mente. Este yo es nuestra mente. Es este intérprete de todo lo que va pasando, que además es secuencial y que tiene muchísimo trabajo para entender de qué va todo lo que le sucede alrededor. Lo que de verdad está funcionando es la vida. La vida funciona a través del cuerpo y se va manifestando y se manifiesta sobre todo a través del deseo. La mente contempla la vida, lo que puede, lo que alcanza, o sea, el 2 o 3% que alcanza a pillar, y con esto se construye la película, su película. Y claro, a este yo que está intentando entender esta realidad a través de su película, le sobran los maestros, que es lo que dice Katsumi. Porque, ¿qué te va a decir un maestro? Si tú que estás ahí mismo no entiendes nada, ¿cómo va a venir alguien de fuera a decirte, oye, es que esto es así, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil. Lo que Katsumi hizo muy bien fue darle a este yo, darle unas cuantas palabras que le faltaban, para las pocas cosas que va entendiendo, poderlas colocar bien y poder construir entonces pensamientos. Esta es una de sus aportaciones más grandes. Estas palabras, ¿no? La definición clara y tajante de la Sosei, la CVP, la CVP, como decía él, sí. O sea, esta para mí es su gran aportación. Y yo diríamos que esta es la manera como yo entiendo esta carta. Desde su rechazo a los maestros, porque nadie te puede enseñar aquello que tú no estás viendo de ti mismo, y la necesidad de esto que le llamamos la naturaleza. Él le llama la naturaleza, que son las cosas tal como son, es decir, la vida que se está manifestando en toda su brutalidad, que es brutal, la energía de la vida y lo que hace. En fin, esto. Jan,
¿Estás bien? Estaba estornudando, ¿no? Me parece. Mientras tanto ha venido Amanda. Hola. ¿Me oye ahora, Cinta? Sí, ¿no? Sí, hola. Pues, hola, perdonad por llegar tarde, pero ya estoy aquí. Estamos, bueno, María Jesús, bueno, hemos leído el texto y estamos en el segundo párrafo. Bueno, María Jesús nos está llevando muy poquito a poco para que entremos bien en cada palabra del texto. Sí, bueno, estaba escuchando lo que decía Jordi y me estaba pareciendo súper interesante. He llegado, bueno, justo cuando en medio de su exposición y bueno, me parecía muy interesante el punto que estaba tocando, ¿no? De qué sobran los maestros y todo este tema, ¿no? Todavía estoy aterrizando, que vengo a trabajar, corriendo y tal, pero ha sido llegar aquí y con todas esas exposiciones y wow, sí. Entonces todavía estoy aterrizando un poco. Perdonad. No, sí, es justo como empieza el texto, ¿no? El texto sobre el que hoy reflexionamos, pues es eso, ¿no? Empieza así, Katsumi, empieza con esa gran... con como el que abre la cortina, ¿sabes? Para que deja que entre la luz. No sobran los maestros, los consejos, las técnicas y sus manipulaciones. Así. Ahora ya, por ejemplo, en el tercer párrafo del texto, dice Katsuge Nundo y Yuki son una de sus espontáneas manifestaciones que nos permiten sentir su particular naturaleza y comprenderla vivencialmente. Y ahí es como decía Cinta, ¿no? Que son las palabras las que a veces las palabras, los verbos que usa, porque por ejemplo, manifestaciones, la manifestación me hace reflexionar sobre algo latente que ya existe y que llegado el momento puede salir a la superficie, ¿no? Algo así, no sé, me hace reflexión. Y luego, espontáneo, es que ocurre sin ser provocado o sin previa manipulación. Es que me hace también reflexionar entonces en la propia naturaleza de la práctica en sí y lo que revela de nuestra propia naturaleza. El hecho también de que diga sentir, pues esto me lleva a reflexionar que quizás es algo que se experimenta a través del cuerpo y no solo por medio de un ejercicio intelectual aislado, donde la mente está separada del cuerpo, sino que implica tener una experiencia, vivir algo, donde, como se decía en el párrafo de antes, ¿no? Donde lo consciente, lo orgánico, están implicados en la misma experiencia y en la comprensión que se tiene de esa experiencia. Y al final acaba diciendo eso, ¿no? Para comprender vivencialmente, comprender algo vivencialmente. No sé a vosaltres. ¿Qué os sugiere esto que ha dicho María Jesús? A mí me sugiere que cuando practicamos, o sea en soledad o en parejas o como sea,
pero cuando practicamos, sea Yuki, sea Katsuben, la comprensión que te llega tanto de ti como del otro es vivencial. O sea, no es una comprensión, como decía Jordi, por la cabeza, no es una comprensión mental. No es que sepas, mira, ahora le está pasando esto, le está pasando el otro. No, no le puedes poner palabras. Pero si realmente has observado con respeto, de verdad, con una gran humildad y una gran paciencia también, observas lo que está pasando, ya digo, sea en ti, sea en el otro, es de, no se puede expresar, no pasa por la mente, es vivencial. Y en ese vivencial te puedes sentir muy cerca a veces del otro, cuando le estás haciendo yuki o cuando estás participando en el katsuge también con él, vivencial de lo que está pasando y que sin embargo no lo puedes explicar, no sabrías cómo explicarlo, ¿no? Bueno, por lo menos esta es mi experiencia muchas veces, ¿no? Entonces creo que se escapa mucho de nuestra mente y que entonces qué palabra, no sé qué palabra ponerle, la palabra vivencial me parece muy buena para cuando tienes que comunicar con un grupo o con lo que estamos buscando es acercarnos vivencialmente al otro, pero no le podemos poner etiquetas, ni le podemos decir, ya sé lo que te pasa, tío, ya sé lo que te pasa. No, porque no tienes palabras en tu vocabulario para saber bien lo que le pasa. Sin embargo, una parte de ti vivencialmente se ha acercado a otra parte de él también vivencial. No sé, me explico mal, pero yo creo que sabéis qué quiero decir. Para mí comprender vivencialmente incluye también el psiquismo. Es la globalidad. No es, por eso esta unidad indivisible es también psíquica. Comprender vivencialmente también te estás dando cuenta y a veces lo que pasa es que te faltan las palabras, tú decías, te faltan las palabras. Y es cierto, o sea, cuando estás con uno mismo es una cosa y en relación con las otras personas es otra. ¿Cómo comprendes? Comprenderte a ti misma vivencialmente, sin hacerte películas, sin engañarte, ¿no? Sin engañarte, sin desconectarte. Eso ocurre algunas veces en la vida, tampoco siempre, porque normalmente tampoco estamos tan conectados. Con el Katsugen y con el Yuki es más fácil esta aproximación. Con el Katsugen yo algunas veces sí he tenido esta sensación, ¿no? Hay algo que comprendo vivencialmente de mí. Ahora, comprender vivencialmente a otra persona, aquí entramos también en un terreno que es difícil. Bueno, claro, el instinto humano, ¿no? Si cultivamos el instinto humano, que incluye la conciencia, hay algo que te llega de la otra persona. O sea, a veces, por ejemplo, estás viendo a una persona que habla de algo en relación con otra, situaciones de estas, que te llegan informaciones que congenian o informaciones que no congenian. Alguien puede estar hablando muy bien de alguien que tiene a su lado y cada vez se está separando más, se está poniendo más para atrás, como separando y alejándose. Aquí hay algo, está diciendo una cosa y está haciendo otra, ¿no? Algo te llega, ¿no? No sé. Y lo contrario, ¿no? Ves dos personas que parece que dirían que no y cada vez están más unidas y cuando una habla a la otra se le ensancha el rostro, se le redondea la expresión. Hay algo y yo estoy captando algo, ¿no? Vivencialmente de esta persona, aparte de lo que diga. Estas cosas, este observar, a mí, para esto Seitai es, bueno,
lo que me lleva de la mano, ¿no? Cuando alguien se está acelerando, cuando alguien está que no arranca en relación con otra persona o en relación con una actividad, o sea, observar un poco más allá de lo salud, de lo que la vida occidental nos lleva a observar, ¿no? Observar estos detalles, ¿no? Cuando veo estas cosas, ¿no? Dos personas que están manifestando algo que a lo mejor ellas casi ni se dan cuenta, y tú te das cuenta de eso como una comprensión vivencial, ¿no? Bueno, cuesta explicarlo, ¿eh? No, La comprensión vivencial es la clave, yo creo. Sí, sí. Y o es algo contigo y con otros. que realmente vamos cultivando, ¿eh? Con los años, el hecho de, si atendemos a alguien, el qué dice, el qué no dice, el qué quiere decir, ¿no? Y cuando atendemos con Yuki, ¿no? Ese ki que te viene, ¿no? Es un ki contento, es un ki triste, es un ki derrotado. Y es algo que yo creo que si realmente ahí intentas poner palabras, es cuando seguro que te equivocas. Sencillamente seguir ahí con eso, ¿no? Porque es esa comunicación profunda e incluso a veces las palabras lo pueden estropear todo, ¿no? O estás muy atento a lo que dices o si no sabes, mejor callar, ¿no? Y ahí yo creo que Seitai nos ayuda a cultivar eso, ¿no? Esa observación respetuosa del otro. Y supongo que es empezar por uno mismo, ¿no? Con tu Katsugen y resolviendo tus temas de tensión parcial excesiva que tenemos todos. Entonces, poco a poco, irnos acercando a, entre comillas, ese estado Seitai, que yo no sé si alguno habéis conseguido, pero yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, intentar sí. Observar con respeto, ¿no? Cómo se mueve la naturaleza en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo se expresa, vaya. No se manifiesta. Se manifiesta, sí, mejor. Sí. Se manifiesta también, ¿no? Ahí está María Jesús, el texto este, ¿no? Que a medida que es como un término que utilizaba mucho no Katsumi, que era el tema de almejas. No sé a qué venía, o sea, no sabría ahora explicaros qué, pero él decía almejas como que algo sale, ¿no? Bueno, es que ahora no sé por qué he dicho esto, porque al final lo tendría que explicar y no sabría cómo, ¿no? Yo no me acuerdo de esto de las Yo tampoco, sí, las almejas que se incrustaban en los barcos, decía que sí, pero él era algo así como que cuando decía almejas es como algo que va surgiendo y cada vez surge y surge, ¿no? Y aquí ves que en un texto tan conciso, si vas, ese detalle, ¿no? María Jesús, esa manifestación, ese sentir, ese observar, ese cómo va encadenando cada cosa para hacer un texto tan completo, ¿no? Y tan, yo diría muy profundo además, ¿eh? Sí. Es como que no te deja escapatoria para que no te vayas a otros sitios que nada, te recentra todo el rato, ¿sabes? Son manifestaciones, espontáneas manifestaciones que nos permiten sentir su particular naturaleza y comprenderla vivencialmente. Y ya, ¿sabes? Es eso, ¿no? Para mí, esa capacidad de concretar y que en esa concreción está todo englobado. Es una pasada. Ahora me ha venido una conversación con Katsumi de hace muchos años, ¿eh? Y supongo que el momento actual no es el mismo, ¿no? Pero decía, Seitai es de minorías, o será de minorías, o es de minorías. Como que precisamente no estamos tan acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y tal, que cuando se nos propone el hecho de tengo que sentir, tengo que trabajar conmigo mismo, es como que cuesta a veces, ¿no? Y
no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y por eso a veces piensas, pues si es algo tan sencillo y es como si esta sencillez costara mucho de comunicar. Dices, ¿por qué no? Empieza con, bueno, no sé. Y a la vez, cuando empiezas a practicar y te das cuenta, ¿no?, de lo que puedes llegar a sentir y que vas tirando de un hilo tan tremendo, ¿no? Pero a la vez dices, caray, ¿no? Sí, y además, hoy por hoy también se está como exportando, ¿no? O yendo a la gran mayoría de la población muchas técnicas con maneras de escucharse a una misma, ¿no? Maneras de pararse y escuchar nuestra propia naturaleza, ¿no? No desde este concepto de nuestra propia naturaleza, ni desde un concepto que une en el organismo lo psíquico y lo físico, ¿no? Pero incluso ahí, cuando hay una técnica que nos propone, o sea, una práctica que nos propone la escucha y el parar, está manipulando y está dirigiendo lo que ocurre y te dice cómo. Y desde afuera. Hay un maestro que te dice a ti cómo tiene que ser la práctica, ¿sabes? Y por eso esto es lo revolucionario de estas prácticas, por lo menos para mí. Y ya digo que yo no desmerito ninguna otra práctica porque las practico y me siento muy bien también, la verdad. Pero para mí lo revolucionario del Seitai es esto, que no necesitas nada más que pararte y no necesitas a nadie más que a ti. O cuando en una práctica, ¿no?, por ejemplo, te sugieren, que supongo que sí existen porque funcionan y a la gente le va bien y aquí cada cual, ¿no? Pero que de alguna manera dicen, vamos a hacer una práctica de relajación, imaginemos que estamos oyendo yo qué sé, el ruido de un riachuelo y nos vamos relajando y yo pienso, caray, no sé si cuando sencillamente estás con las manos en el vientre y oyes tu propio vaivén respiratorio y es algo que te va llevando de una manera tan sencilla, ¿no? Y precisamente yo creo que una de las grandes, o sea, algo que realmente te llega a arrastrar en cuanto a práctica es que con la vida que llevamos, en que nuestra actividad cerebral está tan disparada y siempre hay esta sobreexcitación, ¿no?, mental, sentir que tu cabeza, como decía Katsumi, ¿no?, forma parte de la CBP. O sea, tu cabeza no es un órgano más, ¿no? Y cuando realmente vas haciendo Katsugen y no es que quieras dejar de pensar, ¿no?, sino es que dejas de pensar o de preocuparte o de lo que sea, ¿no? Es algo, bueno, fantástico, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo y como sigue el texto, ¿no? Dice, en ese tercer párrafo de esta práctica Katsugen Undo Yuki, que son una de sus espontáneas manifestaciones que nos permiten sentir su particular naturaleza y comprenderla vivencialmente, al mismo tiempo nos facilitan la disminución de la tensión parcial excesiva que ha ido acumulando, junto con la recuperación de su vigorosa capacidad vital. Joder, es que... Entonces ahí me lleva otra vez a reflexionar el uso de las palabras que él elige. Yo a veces también reflexiono, no sé, se me ocurre, yo he estado en distintos países donde he tenido que aprender lenguas que no eran las mías y cuando me tenía que expresar esa selección de la palabra, ¿sabes? Yo creo que Katsumi la tenía porque, o sea, que como que le venía muy bien para su obra y para la intención, ¿no?, que tenía de tener la palabra adecuada para expresar y poder transmitir esto, ¿no? Esa cosa de parar y decir esta palabra, no la otra. O no sé si con esta palabra llego, a lo mejor es una metáfora, pero la lanzo, ¿no? Y aquí porque, por ejemplo, el uso de facilitar
me lleva a esto una vez más, ¿no? Del principio del texto, que no se busca de manera directiva conseguir un objetivo concreto, sino que indica una predisposición a estar observando, a estar asistiendo a algo pero asistiendo no solo de asistir como alguien que te ayuda, sino asistir como el que asiste a una obra de teatro, ¿sabes? En ese sentido, de estar presenciando algo, de estar atenta a algo, para que llegue a su propio lugar y no al que yo espero o quiero por esa golosina de la eliminación de la tensión excesiva, ¿no? Sino para que haya simplemente su proceso de estar en movimiento, en esa conversación, con esa quizá sobrecitación de esta parte de la CBP, pues la C, sobrecitada, sobresolicitada, bueno, pues cómo se comunica esto, ¿no? En ese movimiento. Entonces, facilitar el estar ahí. Y cuando dice recuperar su vigorosidad, recuperar a mí me lleva a que es algo que ya se tuvo, no es algo que se produce. ¿Sabes? Cuando practico Katsugen, no es que y de repente me pongo y me enchufo y ya, no, aquí Katsumi hace referencia a que hay algo que se recupera, es decir, en la capacidad vital ya está esa vigorosidad. Y lo que ocurre con estas prácticas, en sus manifestaciones espontáneas, es que se recupera esa vigorosidad como algo que siempre ha estado y está a nuestra disposición. Vuelvo a leer el párrafo por si alguien quiere comentar algo desde su perspectiva, desde su reflexión, quiero decir. Al mismo tiempo nos facilitan la disminución de la tensión parcial excesiva que ha ido acumulando junto con la recuperación de su vigorosa capacidad vital. Lo del recuperar a mí a veces me lleva a pensar, bueno, entonces es que nacemos sin tensión parcial excesiva, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que hasta al nacer se hereda algo de tensión parcial excesiva. Hay bebés que al cabo de nada manifiestan tensión parcial excesiva. O sea, esto es tremendo y a mí eso me chocó porque yo tenía como una imagen mítica, ¿no? De que, bueno, algo rusoniana, digamos, ¿no? De se nace bien, ¿no? Es bueno cuando se nace y después todo va empeorando. Resulta que no es así, ¿no? Se nace con más y con menos, o sea, con algo que funciona y algo que quizá no funciona porque ya naces con una predisposición congénita, ¿no? Y no creo que todo se geste por una mala praxis en la familia o en los hospitales o en eso, cuando algo pasa muy, muy pronto. A los bebés les tienen problemas muy pronto. Esto es lo que... Pero en cambio continúa siendo válido lo de recuperar, porque hay la confianza esta, ¿no? Que hay esta capacidad de recuperación y no existe el estado perfecto. Una de las cosas que me refiere mucha gente cuando terminamos de hacer Yuki es, tengo el mismo problema de hace una hora. Dice, pero lo veo diferente y puedo seguir, ¿no? Y es verdad, vienen
a consulta y tal día, tal, así, asá, y con esto y lo otro y tal, ¿no? Y tú finalmente, a mí es lo que más me tranquiliza, ¿no? Que digo, bueno, si finalmente se va a tumbar, voy a hacer Yuki y ya está. Y realmente te dicen eso, ¿no? Dice, bueno, tengo el mismo problema de antes. He venido con un problema y sigo con él, pero tengo la sensación de que puedo con él, ¿no? Es como si puedes con tu vida o no puedes, ¿no? Si eso se va acumulando, tu vida vas perdiendo ese espacio propio personal y se te queda aquí, ¿no? Mientras que de golpe, cuando puedes recuperar cierto espacio, es como que te permite respirar y te permite afrontar cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica, esa sencillez, es lo que hace que podamos vivir nuestra vida, ¿no? De alguna manera. Esa cabeza sobrecitada que venga y venga y venga, ¿no? Y que, bueno, pues acorta la respiración, etcétera, etcétera. Y de golpe es que no hay cosa que me satisfaga más cuando hago Yuki, y es cuando la persona hace esa respiración profunda, ¿no? Es que no hay más. O sea, cuando de golpe hace... ¡ah! Digo, pues seguimos. Y ya está. Es como que un poco más, ¿no? Ahora podemos un poco más, ¿no? Que antes no podía, ¿no? O cuando hacemos Katsugen, que Katsumi decía, tenemos la vista, ¿no? Se hace más clara, ¿no? Y es verdad, vas practicando y luego parece que oyes mejor, ves mejor, respiras mejor. Es como si tú fueras a un ritmo y el resto fuera otro, ¿no? Entonces, solo eso, y no preguntarte por qué, ni qué, simplemente lo disfruto y ya está. ¿Por qué practicamos Aitai? Porque nos gusta, porque me va bien, ¿no? Y eso que me va bien, quiero compartirlo. Y además con la suerte de que Katsumi nos ha dejado todo un legado, ¿no? Escrito, ¿no? Cuando era capaz de decir, ya está, aquí ya está todo, ¿no? Y dices, realmente, si queremos profundizar, ahí estamos y aquí estamos, ¿no? Pero ahí está cosa. ¿Qué os parece? ¿Queréis compartir algo más sobre esto? Sí, Jordi. Bueno, sobre lo que tú decías antes, María Cinta, yo es que yo no celebro el cumpleaños, es decir, sí lo celebro porque la gente lo quiere, ¿no? Pero yo celebro mi concepción. Ah, vale. Sí, sí. Como que la fecha la sé exacta, sé cuándo fue y tal, por circunstancias. Y me interesó un día y tuve la oportunidad de dialogar con mis padres y hice cálculos y tal, o sea que lo sé. Bueno, pues claro, son 9 meses en los que pasan muchas cosas, muchas. Si la madre tiene un problema, tú tienes un problema. Y esto te marca. Entonces cuando sales al aire libre, ya llevas una mochila que puede ser muy considerable, ¿no? Sí, sí. O sea que esto de recuperar, te tienes que recuperar de mucho antes. Aparte de lo que lleves congénito, ¿no? Aparte de errores de programación en tu ADN, que puede haberlos, y de cosas que son ¿cómo le llaman? La epigenética, ¿no? Sí. Epigenética. Sí. O sea, que tendrás interruptores que se han conmutado debido a X, Y, etc., ¿no? Bueno, aparte de todo esto, tienes una historia a tus espaldas. Entonces, no sé, de todo este párrafo que escribe, lo que escribe Katsumi, a mí me hace un poco de gracia cuando dice que somos, esta especie, es la culminación de la evolución. Bueno, yo no estoy tan seguro de que seamos una culminación,
y no un disparate. Lo que sí que no hay duda es de que somos curiosos, somos muy originales, considerados entre las otras especies que simplemente existen y facilitan la circulación de la vida, que es lo que está mandado. Nosotros hemos creado una psique, bueno, no hemos creado, nos ha aparecido, ha salido una psique que empieza a distorsionar las cosas. Y esto, bueno, a lo mejor es un progreso, pero no lo sé. Bueno, y como decías antes, la psique y el deseo, que el deseo es global. El deseo es global y si no se realiza este deseo, porque ni llegamos a saber cuál es a veces, ¿no? Porque hay esta distorsión, ¿no? O sea, si los animales tienen su deseo bien definido y actúan con su instinto para aquel deseo, nosotros en esto nos perdemos, ¿no? A veces nos perdemos y nos cuesta la vida saber cuál es nuestro deseo. Es un poco misterioso, porque tú miras un perro y es que tiene cosas tan humanas y reacciones tan humanas y a veces, y dirías que piensan, ¿no? Y que piensan y deciden, ¿eh? Y fan ganyotes, o sigui, se expresan con la cara, con los músculos de la cara, expresan sus emociones, sus movimientos internos, un poco como nosotros, o sea, sin tanta elaboración, pero bueno. Y las ballenas y sus tremendas comunicaciones y con las modulaciones de sus transmisiones. Ahí debe haber una riqueza que yo no sé. Claro, la ballena no tiene esta oposición del pulgar que le permita construir una civilización. Pero quizás sí que es como la nuestra, no lo sé. No lo sé. A mí me llama la atención cuando al final de este texto él dice que el descubrimiento de la OSEI y de su esquema o estructura, él ahora ya lo simplifica todo o lo resume, ¿no? Y dice, es simplemente un resultado de la grandeza de esta enseñanza que hemos aprendido. Entonces, la palabra resultado también, ¿no? Que indica esta consecuencia. Algo que ha ocurrido cuando estábamos en esta enseñanza de la que él habla, que es la de pues, estar observando y comprendiendo la manifestación espontánea, ¿no? De nuestra naturaleza humana. Que yo creo que eso es a lo que cuando se refiere a la grandeza de esta enseñanza, ¿no? de este estar en la observación de nuestra realidad natural. Gracias a Katsugen y Yuki, ¿no? Sí. Es eso lo que, ¿no? Sí. Esta enseñanza. La enseñanza es darse cuenta del Katsugen y del Yuki, porque esos están. O sea, sí. No dependen de nosotros ni son ninguna enseñanza, ¿no? Están ahí. Pero practicarlos. La enseñanza es darse cuenta. Es darse cuenta. Es el ojo de Noguchi y a su manera el ojo de Katsumi, ¿no? De ver. El ojo de Noguchi que te describe el movimiento y que además le da la solución a todo bicho que le pasa por delante, le da la solución, ¿no? Y luego el genio de Katsumi, que es ponerle nombres a estos movimientos, a estas 5 maneras de hacer,
maneras de suceder las cosas, 5 maneras de suceder las cosas. Esto dice, mira, las Osei, central, bla, bla, bla. Aquí los tenéis. Y Katsumi ya hablaba de Osei, Noguchi, pero la gran aportación de Katsumi fue el estudio y la estructura del esquema Osei. Y introducir, como decía Jordi, el gran concepto de CBP. La gran aportación al Seitai por parte de Katsumi es esta. Hay otra, con permiso, que es cuando él se da cuenta de que las Osei no son solo del cuerpo humano, sino que son de todos los sistemas. Es decir, cualquier sistema que tenga suficientes grados de libertad se comporta con estas 5 Osei. Y esto es bastante extraordinario, ¿no? Es muy extraño, pero él se dio cuenta y está muy bien. Porque la vida es movimiento. Bueno, sí, pero después hay movimiento que se manifiesta en 5 direcciones, 5 dimensiones. Sí. Eso. No hay un sexto. Desde una ameba al ser humano o una ballena. Pues para mí la reflexión que me lleva es que la grandeza de esta enseñanza es esto que se desprende desde la observación, ¿no? Lo que igual estoy yo interpretando lo que no es y es una reflexión que simplemente lanzo, pero como tú decías antes, desde la práctica, ¿no? de Yuki, de Katsugen y demás, hay un aprendizaje de la propia naturaleza humana, desde esa observación, desde la manifestación espontánea. En mi comprensión en la lectura del texto me refería, o sea, me hacía referencia a eso, como la gran enseñanza era eso. Me llevaba a eso. Sin maestros, sin técnicas y manipulaciones, es desde la manifestación espontánea a través de estas prácticas y todo lo que nos aporta sobre nuestra naturaleza humana. Es que fijaros el encadenado, María Jesús, bueno, todos, de todo el párrafo que no es más que unas 20 o 25 líneas, empieza, somos nuestros propios maestros, la palabra manifestación, la palabra sentir, la palabra comprender vivencialmente o el concepto, facilitar ese despertar, recuperar y como resultado. O sea, cómo se va encadenando de manera que resume perfectamente, ¿no? Esa manifestación de la vida, ¿no? No sé si para terminar leemos otra vez el texto entero. Perfecto. Por si alguien de lo que quiera del todo quiere compartir algo del todo, después de haberlo desglosadito así, de haberlo hecho así tan... Bien, sí, muy bien. Vale, pues dice, nos sobran los maestros, los consejos, las técnicas y sus manipulaciones, porque lo primero que aún nos hace falta es observar y comprender mejor, de manera más respetuosa y ajustada a su realidad natural, nuestra propia naturaleza humana. Esta es la gran obra en la que ha culminado la evolución de las especies. En su manifestación espontánea se encuentran asociados tanto lo psíquico como lo orgánico, el consciente como el no consciente, en una realidad indivisible, original y distinta en cada ser humano. Katsugen, Undo y Yuki son una de sus espontáneas manifestaciones que nos permiten sentir su particular naturaleza y comprenderla vivencialmente. Al mismo tiempo, nos facilitan la disminución de la tensión parcial excesiva
que ha ido acumulando, junto con la recuperación de su vigorosa capacidad vital. El descubrimiento de Lao Tse y de su esquema o estructura es simplemente un resultado de la grandeza de esta enseñanza que hemos aprendido. Y remarcar un poco al inicio del texto, nos hace falta este conocimiento. Siempre ha insistido Katsumi que es tan importante poder comunicar a la sociedad este mensaje, ¿no? este conocimiento, ¿no? Que no se da, no se conoce. Yo ahora también, volviendo a leer, me he dado cuenta que él define, cuando dice nos hace falta, es observar y comprender mejor. Y ahora explica lo que para él es comprender mejor, de manera más respetuosa y ajustada a su realidad natural. Yo es que me quedo que ya no tengo más nada que decir. Está todo aquí. Ya está, es que está todo. Que solo hay que leerlo. Es que esto es el quid, ¿no? La manera más respetuosa y ajustada a la realidad natural. Sobre todo más respetuosa, porque la mente es irreverente por naturaleza. Siempre está dispuesta a cargárselo todo en base a una idea preconcebida que tiene. Y entonces intenta siempre que la realidad se ajuste a esa idea. Y si no se ajusta, bueno, pues con un poco de suerte cambiará la idea. Pero intenta que la realidad se ajuste a la idea, en lugar de ser más respetuosa y ajustada a la realidad. Dejo de compartir, ¿eh? Ya lo tenemos para los comentarios que nos falte compartir. También está el término descubrimiento o desvelar, que a veces descubrir o desvelar, ¿no? Que a veces se utiliza Katsumi. Dice, Noguchi desveló lo que ya existía, claro, que ya existía y nadie había visto aún. Eso también es importante. Sí, por eso te coloca en el lugar de observadora, ¿no? No de un agente manipulador que está ahí elucubrando para formar algo y llegar a decir esto es lo que ha ocurrido, sino desde la observación. Claro, desde la observación tú descubres, desde observar, ¿no? Desvelas lo que hay detrás y puedes ver desde la cortina, ¿no? Quitar el velo. Claro, a fuerza de observar entre un hilo y otro, acabas viendo, ¿no? Acabas desvelando algo que ya estaba ahí. Por eso quizás también recuperar, ¿no? Eso, todos esos verbos que indican la manifestación. Pues, algo que no ya existe no se puede manifestar, es algo que está ahí latente y que luego, boom, aparece y se manifiesta, ¿no? Entonces, sí, o sea, es curioso el uso del lenguaje. Que nos dedicamos a esto seríamos las facilitadoras, ¿no? De que se manifieste para recuperarse, ¿no? Eso que ya existía, ¿no? Bueno, o cada uno consigo mismo, claro, facilitar consigo mismo o con otros. No maestros, facilitadoras, ¿no? Sería. Sí. A mí me hace gracia a veces el concepto de cable, ¿sabes? Como de, yo conecto un sitio con otro, ¿sabes? Y eso pasa. Ah, no te entendía, cable. Por ejemplo, eso cuando estoy facilitando para un grupo, ¿no? Yo cojo y enchufo a la red de Seitai, o sea, me enchufo en la red de Seitai y conecto a la lamparita para que esté en la sala del grupo. Y estoy ahí como el cable. Como canal, ¿no? Canal, cable. Exacto, el cable de... Venga, ya está, venga, hasta luego.
Porque es Bueno. literalmente poder pasar ensuciando lo menos posible, ¿sabes? Toda esa información. La práctica que Honestamente, ¿no? hacíamos, Que lo que- Me quedé yo. la práctica que hacíamos de cogernos por las manos, ¿no? Y mandar el aire al de la derecha, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante, ¿no? Y es prodigioso cómo se unifica todo en esta práctica. Esto que decías tú, María Jesús, de ser cable, más cable que esto, sí, sí. Bueno, yo me tendría que ir, si me permitís. Molt bé, Jordi. Bueno, És la moltes propera. gràcies per haver estat. Sí. És la propera. Nosaltres continuem 10 minutets o 9 minutets. Molt bé, molt bé. Molt bé. El pròxim dia serà el 3, no? Em sembla, de novembre. 4. 4 de novembre, ja. Ok. Vinga. Vale. Jordi, Gràcies. Adéu. Bueno, ¿queréis acortar algo más? Bueno, es que ahora pues, vamos hablando y me van viniendo cosas. Tengo aquí un párrafo de Noguchi, de una revista Sensei, que decía, la naturaleza no está en la montaña, ni tampoco en los árboles. La respiración, cada inspiración y exhalación, esto es la naturaleza. ¿No? Si realmente pudiéramos profundizar más nuestra respiración, se irían encajando las cosas sin darnos cuenta, ¿no? Como es realmente todo pararse y observar lo que ya está ocurriendo, sin manipular, sin más nada. Bueno. Hacemos un poquito de cachué, si no hay nada más para terminar. Hacemos un poco de cachué o gyoki, no sé, Marta, ¿tú qué habías pensado? No. A ver, es algo que con María Sinta siempre decimos, ¿no? Cuando terminamos un curso introductorio, hablemos de lo que hablemos, si es de Yuki o si es de Osei o si es de lo que sea, terminar cada sesión con, ni que sean unos minutos de... Ahora, sin querer, todos hemos estado con nuestra cabeza, ¿no? Hablando de un tema que nos apasiona, pero finalmente de cabeza. Entonces, profundizaremos o no nuestra respiración, pero el hecho de estar con ella, algo cambia. O algo nos hace parar, ¿no? Entonces, estos 5 minutitos antes de despedirnos, ¿qué os parece? Muy bien. Muy bien.
Inspirem. In. Ya bien. Bueno, pues como siempre, dar las gracias a Katsumi por enseñarnos tantas cosas, por haber compartido tantas cosas. Y a ti, María Jesús, porque ha sido muy enriquecedora la sesión de hoy. Y por supuesto que te invitamos, texto que pilles, texto que te gusta y lo compartes, no hay más. Y los demás también, cualquier sugerencia y tal. Lo decís y ya sabéis, lo compartimos aquí entre todos, reflexionamos, debatimos. ¿Alguna pregunta más? Y si no, ya os emplazamos para el primer viernes de noviembre. Ha estado muy ¿Verdad? interesante. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, Sí. siempre lo es. Muy interesante, de verdad. Pues son tantas ideas que se conjuntan que al final yo me quedo muda. Sí. Me gustaría hablar, pero no puedo. Son demasiadas cosas que se cruzan, demasiados temas que se tocan y bueno, el día que me parece que tengo algo que decir, ya os lo haré saber. Nos gustaría, Linda, nos gustaría que Entre medio os agradezco mucho. Linda, Sí, nos gustaría mucho que nos aportaras algún texto que te pueda interesar y lo compartas con nosotros. sí, un día cuando esté preparada para ello, puedes estar segura de que sí. Seguro, nos Mira, alegrará de mucho. momento te puedo explicar una cosa. Estos días iba otra vez con cosas, con muleta, Ostras, ¿qué porque pasa? esto ¿Qué ha es pasado? no, pues mira, un día yo ya tengo un poco de problema, ¿no? Ya sabéis, y entonces, pues un día digo, pues yo no puedo más. Mira, ¿sabes qué? Me tumbo en el suelo, que es lo que hago de vez en cuando, y a ver qué sale, pero me tengo que tumbar. Cuando al cabo de 3 horas me levanté, no me podía levantar. Y después estaba 2 días caminando con la muleta como podía, es que casi no podía, que me dolía tanto la rodilla, no podía doblar la pierna. Y de golpe hace, ¡fuf! Y hoy, con todo esto y el katsugen que he hecho y de eso, hoy digo a mi hijo, digo, mira, ¿sabes qué? Voy sin la muleta, no la necesito. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado realmente? Todavía estoy pensando, pero ¿qué es lo que somos realmente, no? Cuando esto puede funcionar de esta manera, pero la idea nos vino de Katsumi, obviamente, porque pasamos toda la vida, en el fondo toda la vida la pasamos para intentar entendernos a nosotros mismos. Eso es vivir, quiere decir intentar entendernos. Y de paso, intentamos entender a los demás. Pero es que es tan complejo. Bueno, No, tiene razón, Linda, porque ahí también hay experiencias de Seitai en relación a eso, a molestias, dolores y tal, y cómo recuperamos ese movimiento espontáneo, muy curiosas y muy interesantes, pero es así, cómo reajustar en un momento dado dolores y demás, es una vivencia muy enriquecedora. Pero es tan asombroso. Y digo, pues si estoy, digo, yo ya no podré dejar más la muleta. Y yo digo pues ahora voy. No, casi no me duele nada. Y voy bien. ¿Qué es lo que pasa? Entonces sí que me engancho a lo que decía Katsumi, que tenemos que observar mucho mejor todavía y que tenemos que intentar comprender, porque de hecho nos falta comprender muchas cosas, entre otras no sabemos ni lo que somos, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos porque hemos pasado toda la vida prácticamente aprendiendo lo que nos han dicho que teníamos que aprender
aprendiendo a hacer lo que supuestamente teníamos que llegar a ser. Y nunca nos hemos preguntado, hasta que encontramos a Katsumi, qué es lo que realmente queremos hacer, porque nuestra educación no nos lo ha permitido, o en la mayoría de los casos no hemos entendido esto. Hemos dicho, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer tantas cosas que no teníamos tiempo de vivirnos, porque vivirnos, no había sí. tiempo para ello, ¿no? Bueno, ahí intentaremos aportar nuestro granito de arena y comunicar el legado de Katsumi, de Noguchi, de Seitai a la sociedad, porque sabemos que Eso es lo que yo quiero. vale la pena. Pero ya lo sabemos que es muy duro esto, ¿no? Porque ¿cómo despiertas este interés cuando hay un bloqueo total? Que cuando no se quiere entender, ¿qué se puede entender? Entonces, primero hay que abrir esto. Esto es un... Bueno, pues esto ya es otro debate, hoy no lo solucionaremos, desde luego que no. Yo solo quería poner la voz como no pongo la foto, y además pues, parece que no estoy y no es porque tenga nada que decir, pero al menos os quería decir, pues yo también estoy aquí, estoy intentando No, Linda, no hace entender falta foto. algo. La presencia se nota, ¿eh, Linda? Sí, eso es el key. Y leemos Linda y ya sabemos, ya te sentimos, ¿eh? Seguro. Bueno, os quiero mucho. Bueno, A ver si Linda. a ver si aprendemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bueno, gracias por haber dicho estas palabras, sí, Linda. Abrazos a todos. Un abrazo. hasta la próxima. Bueno, Nos vemos. Adiós. Adeu. Adiós. Adeu, adeu. hasta la próxima. Adeu. Adiós. 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 Sí, eso mismo, besitos. Hasta pronto, hasta pronto. Sí. Hasta pronto. Bueno. Adeu, Consol, Ivan. Adeu, Ivan. Que vagi bé. Adeu. Adeu, Adeu, Sara. família. Adeu. Adéu. Adeu, Linda. Adéu, Adéu. bonica. Cuida't, Adéu, cuida't carinyo. molt. Adéu, Ja sí. parlarem, sí. Bueno, a veure si fem alguna cosa. Sí. Alguna cosa més. Alguna cosa més, sí, perquè Sí. ja fem, ja anem fent, sí. Ja ho Anem sé, ja fent. vosaltres sí. Sí, molt bé. Adéu, Bueno, adéu. adéu, adéu. Bueno. Bueno, tanquem, no? Sí, Marta, que és ja- una mica tard. Sí, per això ja parlarem. tanquem Sí. i ja, bueno, ara ja només esperar a veure això, què ens proposen i si no, doncs ja també pensar nosaltres en pensarem. algun text o alguna cosa. Però m'ha agradat molt avui, així a poc Jo a sí, jo poc. també. I a llàstima poc a poc. que hagi vingut poqueta gent perquè, Sí. perquè això... Bueno, a veure, a mi em semblen els temes importants sempre, però Sí. trobo que avui era un bon començament Sí. de temporada, no? Sí. 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 No passa res, sí. Aquesta globalitat, no? Sí. Era molt interessant. Sí. Katsumi decía, si hay 20 personas, haces la reunión. Si hay 3, haces la reunión. Si no hay nadie, haces la reunión. No, decíamos ahora que pensaba que te había sido María Jesús, que yo creo que ha sido un buen comenzamiento de curso, por decirlo de alguna manera. Y me hubiera gustado que hubiera venido más gente porque realmente a mí me ha gustado mucho la reunión. El tema, cómo se ha planteado, incluso, a ver, hay que respetar también los silencios, o sea, hay personas más receptivas en el sentido de, bueno, pues yo, y están a gusto así. Ya me pues está vale, bien, sí, escuchando, sí, esto. y ya está. No, y de todos modos, entrar en lo que intentamos explicar y realmente captar lo que se quiere decir no es fácil y entonces hay muchas ideas cruzadas y esto en tan poco tiempo, entonces es poco tiempo situarlo de alguna manera y además decir algo que sientes pero no sabes verbalizar. Exactamente. Es que es muy difícil esto, ¿no? Por eso, A mí lo que me Sí, perdón. No, a mí lo que me ha ayudado, por así decirlo, a envalentonarme para hacer esto es como
como estas sesiones son de reflexión, no tengo que saber nada, Eso. no tengo que tener respuestas de nada. Nada sino concluyente en absoluto. Nada que no es lo que yo sé porque no tengo ni idea de nada. Y entonces, y además en la obra de Kasumi, que ya está la base hecha. Entonces simplemente es como un momento de eso, de compartir, de disfrutar, de reflexionar y no hay ninguna conclusión que mostrar con un análisis porque de aquí me ha llevado a lo otro y entonces concluyo lo siguiente. No, entonces desde ahí sí que he sido capaz, sí que me he visto capaz de poder participar en estas sesiones. Pues un poco que la idea, tal y como lo planteas, se podría plantear en cualquier tema, porque Sí. realmente es así, leer un párrafo o lo que sea y decir exactamente aquí qué me sugiere, qué me quiere decir Katsumi, y que cada uno haga su aportación. Esa es la idea. Yo creo que realmente el núcleo está ahí, ¿eh? Sí. Sin escaparse del texto. Exactamente. Eso me ha gustado mucho como lo has llevado, porque además a veces parece como que, bueno, ya está, ¿no? Pero tú ibas, no, y esta palabra, y Eso, esto, haciendo como que la gente aterrice, ¿no? Que aterrice Eso. aquí. Sí, a veces tan aterrizado que no había ya nada que decir, es que también el texto era Eso también. Entonces, tan eso también lo dice todo, contundente lo dice todo, ¿no? es que ya está todo dicho. ¿Qué quieres que haga yo? Decir lo pequeñita que me siento y que lo mucho que tengo que aprender a observar y que todo es esto, todo el tiempo siempre es observar y parar y bueno, y tantas cosas, ¿no? Pero de estar ahí. Pero sí, María Jesús, la esencia ha estado siempre y nosotros llevamos 40 años escuchando. ¿Qué decimos? Es que parece que siempre diga lo mismo. Pues por decir lo mismo, hemos estado 40 años allí y te lo prometo, ha repetido temas 40 veces. Pues siempre he salido de allí con la idea de que había aprendido algo nuevo. Una palabra, sí. una reflexión, ostras, Sí. esto me había pasado o esto lo he vivido. Siempre salía con algo que me llenaba. Sí, yo también. Había personas que no podían, decían, bueno, ya he estado 2 o 3 años, ya demasiada repetición. ¿Y por qué otras estábamos allá tantas décadas? Pues porque siempre había algo que te sugería algo más y algo más, o él te hacía comprender que era más profundo de lo que o sea, más y más y más, ¿no? Hay que, o el método, pues hoy lo miramos de así, o lo miramos así. Ajá. Es que incluso María Cinta, Cada... cuando hemos seguido todo su recorrido de conceptos que ha ido modificando y tal, cuando hablaba de reactividad, claro, como te lo argumentaba, nosotros íbamos siguiendo su proceso y siempre había algo que decías, vale, sí, claro, vale. Lo que pasa es que decías, ostras, ahora esto ya no vale, esto. Pero aún así, como estaba tan elaborado y tan reflexionado, era algo que realmente era fácil, ¿no? Era como, sí. Bueno, Entonces, de él venían muchos estímulos y sobre estos estímulos, cuando ya habíamos puesto una capa de comprensión aparentemente como mínimo, pues un estímulo que llegaba pues te abría una puerta nueva, ¿no? Te abría como una comprensión nueva. Digo, hasta aquí he llegado y entonces digo, bueno, pero esto hay que volver a repensarlo o a ver si realmente lo he entendido más profundamente, ¿no? Sí. Entonces, pues es un aprendizaje sin fin. Total. También es porque la propia práctica... Perdoneu, us deixo que estic amb la meva mare al telèfon i m'està dient... Perdona, estoy con mi madre al teléfono, que la tengo así cochita y me retiro. ¿Vale? Vale. Yo también que me tengo también. de Nos viaje. vamos todos. Nos vamos. Hasta Me voy pronto. de viaje ahora. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Bueno, hasta la próxima. Si sugerís algún texto, por favor, decidlo, Vale. Linda, María Jesús, si te animas con otro. Bueno, ya, no sé, si se me ocurre algo ya te lo explicaré. ¿Vale? Vale, sí. Molt bé. Venga, bueno, buenas noches. Buenas noches, que vaya muy bien. Chao. 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 Gracias por estar aquí.